Ahora sí, buenas noches para todos. Uy, doctores, qué frío. Buenas noches. Bienvenidos Vamos a a hacer una clase hoguera, profe. número 4. Doctores queridos, espero hayan descansado bastante este fin de semana. Me imagino que están cansados de hacer individualizaciones de pena. Y pues como están cansados, hoy vamos a hacer más. Entonces, vamos a terminar el proceso de individualización de pena para avanzar y terminar terminar penal general, terminamos penal especial. Yo la escucho entrecortada. Doctora, se escucha entrecortado. ¿Cómo Ya se se le está escucha, profe? escuchando mal, Sí, doctora. Qué pena. doctora, se escucha No se mal. escucha bien, Se doctora. escucha. Parece un robot, doctora. ¿Me escuchan mejor ahí, doctores? Sí, doctora. Sí, mejor. Sí, señora. Sí, doctora. Señora. Sí, señora. Les decía, doctores queridos, que entonces vamos a continuar con el proceso de individualización de pena y luego vamos a pasar para dar por terminado penal general, penal especial. Luego iniciamos procesal penal, que es muy rápido, y después de procesal penal Luis vamos Rodríguez Solarte, a consultorio a 405. medicina legal. Luis Rodríguez Solarte. Dios mío, los audios, doctores. Cuento cómo callarlos a todos acá ya, silenciar. Listo. Ya. Entonces, me imagino que están cansados de hacer todo el fin de semana ejercicios de individualización de pena, que eso se la pasaron haciendo ejercicios todo el tiempo. Entonces vamos a hacer, como siempre, un pequeño resumen de a dónde vamos para revisar entonces en dónde quedamos en tasación punitiva, para que ustedes vean el proceso completo, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos. Nosotros lo primero que hicimos fue establecer que dentro del paso 1 de individualización de pena es necesario leer muy bien los artículos que se van a aplicar para tener en cuenta las modificaciones que ha sufrido y cuál es el marco punitivo a establecer, a usar, perdón, en el caso concreto. Entonces, tenemos en el paso 1, algo pasa acá. Paso 1, leer bien las normas para determinar las modificaciones legislativas y si opera o no el aumento de penas. Hay gente ingresando. Para determinar si opera o no el aumento de penas de la Ley 890 de 2004. ¿Cuánto es que aumenta la Ley 890 de 2004, doctores? La tercera parte, Tercera parte en la mínima y la doble a la máxima. Muy bien, entonces es la tercera parte, aumenta una tercera parte al mínimo y la mitad al máximo. Y entonces hasta ahí estábamos haciendo ejercicios de tasación punitiva. Eso es más o menos como del paso 1 al paso 4, si no me equivoco, de individualización de pena, en donde, de las diapositivas en donde les voy explicando una por una cómo se hacen estas modificaciones, que fue lo que alcanzamos a ver el día viernes. Para el día de hoy vamos a darle continuidad a estas diapositivas de tasación punitiva. Entonces, acá está, compartir, listo. ¿Las están viendo, doctores? Sí, doctora. Visualización. Listo. Entonces, ya hicimos esto, ya sabemos cómo es tasación de penas con un delito. Acá ya vimos cuándo opera la ley 890 y cuándo no. Vimos cómo se obtienen entonces los meses, cómo se pasa todo a meses. Y cómo tenemos las modificaciones de pena.
En el paso 5, que es cuando nosotros obtenemos el llamado marco definitivo de punibilidad, es en donde vamos a empezar el día hoy. Hoy vamos a empezar con el paso número 5, que realmente es el más complejo de todo el proceso de individualización de pena. Resulta que dentro de eso que ustedes obtuvieron, que es un máximo y un mínimo, existen las posibilidades que, según el caso, hayan situaciones que modifiquen ese máximo y ese mínimo. Esas situaciones que modifican el máximo y el mínimo son de muchas clases. Las primeras se llaman agravantes y atenuantes específicos. También tienen en la figura la tentativa, la ira, el intenso dolor, la marginalidad o pobreza extremas, la calidad de cómplice, la calidad de interviniente, entre otras que afectan esos marcos de movilidad. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre un marco para que ustedes aprendan cómo se hace eso, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que vamos a hacer uno de los ejercicios que es más completo, que es individualizar penas del hurto calificado y agravado. Entonces, vamos por acá, listo. Entonces vamos a decir, en principio, que el tipo penal, el paso que vamos a aplicar es sobre un hurto calificado y agravado cometido el día de hoy en Bogotá, según los artículos 239, 240, inciso segundo, y 241, numerales 10 y 11 del Código Penal. Eso es lo que vamos a individualizar. No, mire, créame que no, por dignidad no, Adela. Pero no hay que me dijo que estas gafas. Doctores, ¿me están oyendo? Por lo que estas. Hay audios encendidos. Unas para leer y otras para mirar de lejos. Sí, doctora, es que sea Sí, audio. señor. Cerrar los micrófonos. No, y fuera de eso, como tengo problemas de audio para entenderles, no sé si me están preguntando o es que están hablando allá. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, doctora. Listo. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar por clasificar y aprender cuáles son las circunstancias que modifican el llamado marco de punibilidad. Se llama marco de punibilidad. ¿Listo? Entonces, esas circunstancias que afectan el marco de punibilidad, en principio, las vamos a clasificar como circunstancias agravantes y atenuantes. El marco punitivo o marco de punibilidad. Listo. Entonces, en principio vamos a ver las dos más normales que modifican el marco de punibilidad y después de eso vamos a ver las demás, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas, ustedes van a encontrar unas circunstancias que se llaman circunstancias agravantes y otras que se llaman circunstancias atenuantes. Las agravantes, como su nombre lo indica, aumentan la pena. ¿Listo? Mientras que las atenuantes, como su nombre lo indica, bajan la pena. Bajan la pena. Listo. Estas circunstancias agravantes y atenuantes son a su vez de dos clases. Entonces, ustedes van a encontrar unas que se llaman circunstancias de agravación o agravantes de carácter genérico y otras que se llaman circunstancias de carácter específico. Genérico y específico. Y al igual en los atenuantes van a encontrar las mismas clasificaciones, es decir, atenuantes genéricos y atenuantes específicos.
genéricos y específicos. Listo. Ahora, estas circunstancias, ¿cómo se diferencian unas de las otras? ¿Cómo hago para saber cuáles son genéricas y cuáles son específicas de una y de otra? Vamos a ver primero todas las específicas. Los agravantes y atenuantes de carácter específico aplican solo para cada delito en particular. Aplican para cada delito en particular. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ustedes me van a hacer el favor, van a leer el artículo 104b. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Artículo 104b. Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere. A. Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad. B. Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de 18 años o mayor de 60 o mujer en estado de embarazo. C. Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. D. Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual. ¿Sigo? Para ahí. Gracias, doctora querida. Doctora, ¿me recuerdas tu nombre? La personita que me está ayudando a leer, la doctora Diana, ¿sí? Diana Álvarez. Doctora Diana, esas agravantes que acabas de manifestar, ¿para qué delito operan? Para el feminicidio. Listo. Entonces esos agravantes son específicos, porque solo van para el feminicidio. ¿Tú los podrás tener en cuenta para el hurto? No, no, ¿Para el señora. homicidio? No, señora. ¿Para la falsedad? No. ¿Ves? Son específicos, porque solo van para ese delito en particular. Ahora, doctora querida, vamos a leer el artículo, creo que es el 171. Las circunstancias de atenuación punitiva. 171. Sí, listo. Primero vas a leer el artículo, el nomen juris del artículo 170, por favor. 168, perdón. ¿Cómo se llama el artículo 168, doctora Diana? Secuestro simple. Listo. ¿Cómo se llama el 169? Secuestro extorsivo. Ok. El artículo 170. Circunstancias de agravación punitiva. Ok. Y ahora sí el 171, por favor. Circunstancias, artículo 171, circunstancias de atenuación punitiva. Si dentro de los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que se hubiere obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad. En los eventos del secuestro simple habrá lugar a igual disminución de la pena si el secuestrado dentro del mismo término fuere dejado voluntariamente en libertad. Listo. Entonces, doctora Diana, eso que acabas de leer tú, ¿es una circunstancia que aumente o que disminuya la pena? Disminuye. Entonces, ¿es un agravante o es un atenuante? Atenuante. ¿Y ese atenuante opera para qué delito? ¿O para qué delitos? Para el secuestro extorsivo y el secuestro simple. Muy el bien, secuestro doctora. Entonces, ¿será genérica o específica? genérico. No. Mira lo que dice. Pero es para los dos. Específica. Es específica porque aplica para unos delitos en particular. En este caso, secuestros.
¿Ves? Entonces no va a operar para homicidios, no va a operar para feminicidios, no va a operar para ningún otro. Solamente opera para secuestros, ya sean secuestros simples o extorsivos. ¿Listo? Entendida la parte de las circunstancias de agravación y de atenuación específicas, ¿cómo funcionan, doctores? ¿O tienen alguna duda frente a ese tema? Listo. Perfecto. Entendido, doctora. Listo. Ahora vamos a hablar de las circunstancias de agravación y de atenuación genéricas. Las circunstancias de agravación o de atenuación genéricas también reciben un segundo nombre y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las circunstancias de agravación de carácter genérico también se denominan circunstancias de mayor punibilidad. ¿Listo? Estas circunstancias de mayor punibilidad son las agravantes y se encuentran en el artículo 58, 58 del Código Penal y operan para todos los delitos del Código Penal. Sin importar si son secuestros, si son homicidios, si son feminicidios, lo que sea. Operan para todos. Pero tienen unas reglas. ¿Listo? ¿Cuáles son las reglas de las circunstancias de mayor punibilidad? Penal. Listo. Siempre y cuando ¿qué? Primero, no hayan sido tenidas en cuenta como agravantes específicos. Ni como ninguna otra circunstancia del delito. Ya les voy a ir explicando eso. Y dos, solo pueden ser tenidas en cuenta si la Fiscalía General de la Nación las imputó en audiencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es que funcionan estas. Circunstancia. Listo. Doctora Diana, te voy a molestar de nuevo con la lectura. ¿Me puedes ayudar, por favor, con el artículo 58 del Código Penal? No le escucho casi. Qué pena, es que escucho entrecortado, no sé si soy yo o es la profe. No, yo tampoco le escucho. Yo también le escucho entrecortado. Ok, no hay problema. Le escucho muy bien, profesora. No, profe, yo también le escucho entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Doctores? Sí, señor. Doctora. Sí, señora doctora. Okay. Porque a mí me acabó de sacar de la clase y casi no me puedo conectar nuevamente. Doctor Edgar, ¿me repites, por favor, que no te entendí? Doctora, hace 5 minuticos cuando empezaste a explicar el paso 5, el internet me sacó de la clase y casi no me puedo volver a conectar. No sé si es problema de conectividad. Todos los que están ingresando, inmediatamente les estoy dando ingreso. Vale, mil gracias, de todas maneras. Bueno, doctor Edgar, disculpa. Doctora Diana, ¿me puedes, por favor, colaborar con la lectura del artículo 58? Ahorita vuelvo a colocarles la pantalla, ¿vale? Sí, señora. Gracias, doctora querida. Mientras la doctora va leyendo, les voy a compartir la pantalla de lo que estaba ahorita. Dale, doctora. Ok, profe. Listo. Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. Dos, ejecutar la conducta punible por motivo para hacer divorcio. ¿Perdón?
fútil o mediante precio, recompensa, promesa. Es que no sé, alguien habló. Sí, a mí también me pasó y no entendí qué dijo. Sigue, Doc. 2. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa, promesa remuneratoria. 3. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión o las creencias, sexo, orientación sexual o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima. 4. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común. 5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Hacer más nocivas consecuencias de la conducta punible. 7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamientos de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. ¿Las leo todas? Sí, por favor, doctora. 8. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando hasta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. 10. Obrar en coparticipación criminal. 11. Ejecutar la conducta. Se escucha entrecortado. ¿De nuevo? Sí. Yo sí escucho bien, Dianita. Se escucha bien. Perfectamente. Doctora. Sigue, doctora Dianita. Gracias. 11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. 12. Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal. 13. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad o total o parcialmente fuera del territorio nacional. 14. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales. 15. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieran utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva. 16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. 17. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos. 17. Cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el interior de un escenario deportivo o en sus alrededores o con ocasión de un evento deportivo antes, durante o con posterioridad a su celebración. Ya. Listo. Gracias, doctora Diana. Les quito un momentico la pantalla para que no generemos inconvenientes de audio. De todo lo que leyó la doctora, que es todo el contenido del artículo 58 del Código Penal, ustedes se dan cuenta que no aparece en ningún momento a qué delito en particular se refiere, diferente a lo que ella nos leyó antes, que eran los agravantes del feminicidio y los atenuantes del secuestro. Aquí no aparecen frente a ningún delito en particular, de manera que ellos operan para todos los delitos del Código Penal, siempre y cuando se den, primero, y segundo, siempre y cuando no estén contenidos como otra circunstancia específica ni como una circunstancia particular del caso. Les voy a explicar cómo es que funciona eso. ¿Listo? Entonces, perdónenme aquí un momentico. Tengo que compartir la pantalla porque no tengo otra opción, pero el problema es que me tendría que borrar las cosas. A ver cómo nos la ingeniamos. Listo. Vamos a subir un momentico. Voy a borrar esto de acá un segundito. ¿Dónde está? Esto de acá. Voy a borrar acá un momentico y voy a subir esta información que está aquí. ¿Listo? Para tener la pantalla disponible.
Ustedes me disculpan, yo ahorita organizo todo otra vez. Listo. Listo. Vamos a decir que un hombre de nombre Judas viene accediendo carnalmente a una menor de 12 años, quien es su hija biológica. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar todo lo que hemos visto hasta el momento. Primero, ustedes van a fungir en calidad de fiscales en el caso de Judas. Tienen que hacer el proceso de adecuación típica. Entonces, lo primero es que establecer el grado ¿de qué? Participación, doctora. Muy bien, de participación. ¿Y cuál es el grado de participación de Judas? Autor material. Es autor. Recuerden que una vez nosotros determinamos que hay autor, si no hay autor intelectual o el autor intelectual y el material son el mismo, se llama solo autor. ¿Listo? Es autor. ¿De qué tipo penal? Acceso carnal violento con menor de edad. Carnal abusivo Con menor de edad. con menor de 14 años. 14 años. Listo. Nos Agravado. vamos a ir al tipo penal como tal, que es el artículo 209. ¿4? Oh, 109. Si no me equivoco. Actos sexuales con menor. No, es el 208. 208, doctora Dianita, por favor. Léelo. Artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Listo. Ese es el delito y estamos bien en el delito. Ahora vete al 211, doctora, por favor. 211. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores aumentarán de 1/3 parte a la mitad cuando, primero, la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. 2, el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. 3, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. 4, se realizará sobre persona menor de 14 años. Pero ese 5, agravante es solo la pena conducta para se- los demás delitos, ¿no es cierto? Ahí nos dice. Numeral Sí. 4 dice fue declarado condicionalmente exequible bajo el entendido que no aplica para el artículo 208 ni el 209, porque pues esos ya traen de por sí que va sobre menor de 14 años. Numeral 5. La conducta se realizará sobre pariente hasta 4º grado de consanguinidad, 4º definido primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. 6, se produjera embarazo. 7, si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. 8, si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. Gracias, doctora Diana. Doctores, ustedes escucharon a la doctora Diana y además tienen a su disposición el contenido del artículo 211 del Código Penal. Si ustedes están actuando como fiscales en el caso de Judas, ¿consideran ustedes que en este caso existe alguna circunstancia de agravación de las que ella acaba de leer que se configure en este caso? O sea, que lo podamos imputar. Sí. Señora. Ok. Claro, el numeral cuarto. Cuarto.
El numeral 4. El numeral quinto. A mí el quinto. Dicen numeral 4, dicen numeral 5. ¿Cuál más? ¿Solo esos dos? El segundo. El numeral 2. El séptimo. Numeral 2, numeral Y el 2 4, también. numeral 5, numeral El 7. Listo. Ahora, El artículo. de los que ustedes acaban de decir, ¿esas circunstancias de grabación son genéricas o específicas? Específicas. Muy bien. Específicas. ¿Por qué son Específicas. Específicas. Doctora Adriana Parra, ¿por qué son específicas? Porque solo le apuntan a los artículos que él menciona como tal, que es el acceso a menor. Exacto. Porque es un delito en particular. Son para esos delitos en particular. Entonces son circunstancias de agravación específicas. Ahora, vamos a empezar a ver si están o no están todos los que ustedes dicen. El 211 numeral 2. El responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que se le dé en particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. Es el padre biológico. Ok, perfecto. Esa opera. Numeral 4. Se realizará sobre persona menor de 14 años. ¿Cómo se llama el tipo penal que le imputamos? Acceso carnal abusivo carnal con violento. Con menor de 14 14. años. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Y le vamos a volver a grabar porque es sobre 14 años? No. No, porque ya está dentro del tipo. Ya está, no se puede tener en cuenta. Está dentro del tipo penal, y así lo dijo la Corte Constitucional. No se puede tener en cuenta porque vulnera el non bis in idem. 2 veces por lo mismo no se puede. Numeral 5. La conducta se realizará sobre pariente hasta el 4º grado de consanguinidad, 4º de afinidad o 1º civil, sobre cónyuge, ta. ¿Por qué razón estamos imputando este? Porque es el papá. Porque es hija Porque biológica. es el padre biológico. El agresor. Entonces, escojan o la 2 o la 5. Porque las dos no pueden ser por lo mismo. La 5. La 5 es mejor. La 5. Bien, numeral 5. Numeral 7. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación, oficio. ¿Por qué incluyen esa? ¿Por la edad de la víctima? Sí. Pero Sí, ahí pero está no, porque- dentro del menor de 14 años, de manera que Sí. tampoco está. ¿Ven? Numeral 5. O sea, tenemos una circunstancia de agravación específica. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado por el numeral 5 del artículo 211. Ahora, ¿qué van a hacer los señores fiscales? Van a ir al contenido del artículo 58, que hace un momento nos leyó también la doctora Diana, y van a ver si ustedes creen que en este caso podemos imputar alguna circunstancia de agravación de esas que están ahí, que son genéricas, que operan para todo el Código Penal, obviamente incluyendo también estos delitos de carácter sexual. Revísenlos ustedes y me dicen si consideran que hay alguno que opera. Artículo 58. Numeral 5, profe. Numeral 5, dice la doctora. Ahorita los vamos a ir leyendo, gracias. Numeral 5. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Siete, O sea, ahí pueden haber en esta situación específicos y genéricos. No. Pueden haber específicos y genéricos, pero recuerda la regla. Y la regla de arriba nos decía que siempre y cuando no hubieran sido tenidos como circunstancias agravantes específicas o genéricas o de otra manera. Sí. Entonces, si ya fue tenida en cuenta como agravante genérica, perdón, como agravante específica, no se puede otra vez como agravante genérica. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Doctora, el numeral 8. Numeral 8. Ahorita los vamos revisando a ver si están o no están. Numeral 8. ¿Listo? Ay, ay, ay. 8, ya.
¿Alguna más, doctores? Listo, comencemos. Artículo 58. Vamos a ir a ver las circunstancias de mayor punibilidad, llamadas así, o también agravantes de carácter genérico. Las del 58, numeral 5, dice: ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. La doctora que dijo el numeral 5, ¿por qué razón escogiste esa? Profe, porque veo que es el padre y pues obviamente al venir realizando esa conducta, entonces se presentó un ocultamiento y pues él generó la superioridad por ser el padre en la menor. Por ese lado fue que lo vi. Claro, muy bien. Pero el problema es que ya escogimos el numeral 5 del 211 por lo mismo, ¿no es cierto? Entonces no podemos tenérsela en cuenta dos veces como agravante genérico y como agravante específico. Entonces la del numeral 5 no va. Profe, y si yo quiero dejarla como genérica y no como específica, genial. Entonces quitas la específica y dejas la genérica. Tú puedes elegir lo que quieras como fiscal, pero no puedes dejar las dos. ¿Listo? Vamos con el numeral 8. Dice, 57, 58, numeral 8. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a esta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Eso es propio de los delitos de tortura. Aquí, ¿qué fue lo que le hizo a la niña para que nosotros consideramos que le hizo de más adicional a lo que le tenía que hacer en el delito? Doctora, de todas maneras la niña fue vulnerada bajo su propio, digamos, por su propia voluntad. O sea, el tipo la tuvo que acceder, golpearla, causándole dolor, y pues no solamente el dolor, sino la parte psicológica que le afecta a la víctima, porque no es en el momento, sino lo que viene posterior a eso. Claro, pero eso es parte de la antijuridicidad. ¿Recuerdas cuando vimos antijuridicidad formal y material? ¿Cómo afecta el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales de una menor de 12 años que su propio progenitor venga y la acceda carnalmente? Todas las consecuencias que le va a generar no solo para su desarrollo sexual, sino en toda su vida. De manera que hace parte del delito como tal. ¿Me hice entender, doctor Edgar? Sí, señora. Entonces tampoco sí, va la del numeral 8. Eso es lo que quiero que aprendan a hacer. Y es que aprendan a analizar cuándo están y cuándo no están. Ahora, supongamos que el fiscal se le olvidó y no incluyó ninguna de las agravantes genéricas ni ninguna de las agravantes específicas. El juez no puede tenérselas en cuenta. Así las vea, así sean evidentes en el caso. No puede hacerlo porque no fueron específicamente imputadas por la fiscalía. La fiscalía tiene que decirle todo lo que sea para agravar la pena, la fiscalía lo tiene que imputar expresamente. Si no lo imputó, el juez no lo puede tener en cuenta, así sea evidente en el caso. ¿De acuerdo? ¿Entendimos hasta ahí? Listo. Sí, señora. Entonces ahora sí les borro acá y les devuelvo todo como lo tenían, para que vean ahora sí completica la información. Acá. Aquí. Listo. Ahora, vamos a ver las circunstancias genéricas, las atenuantes genéricas. Esas también se denominan circunstancias de menor punibilidad. Menor punibilidad. Y están en el artículo 55 del Código Penal. ¿Cómo operan estas? Igual que las anteriores. Operan para todos los delitos del Código Penal. Para todos los delitos
del Código Penal. Y tienen las mismas reglas, en el sentido en que siempre y cuando no hayan sido tenidas en cuenta como atenuantes específicos ni de otra manera. La diferencia es que estas sí se pueden tener en cuenta por el juez, así la fiscalía no las mencione. ¿Por qué? Porque como le son favorables al procesado, el juez las debe tener en cuenta. Así la fiscalía no las impute. ¿Listo? Todo lo que sea para bien, que son las del artículo, perdón, aquí quedó mal, artículo 55 del Código Penal, que esas son buenas cosas que tiene el procesado. Vamos a leer el 55 del Código Penal. Doctora Diana, por favor. Artículo 55, circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. 1. La carencia de antecedentes penales. 2. El obrar por motivos nobles o altruistas. 3. El obrar en estado de emoción, pasión, excusables o de temor intenso. 4. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. 5. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. 6. Reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Asimismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. 7. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros. 8. La indigencia o la falta de ilustración en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. 9. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. 10. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Listo. Gracias, doctora. Como ustedes ven, esas son cosas buenas que están en juego al momento del delito. Como ustedes ven también, dentro de las genéricas de mayor punibilidad, es decir, de las que agravan, no aparece el tener antecedentes. O sea, tener antecedentes no es algo malo, al menos para la individualización de la pena, porque allí no se tiene en cuenta. Después veremos en dónde se tiene en cuenta. Pero no tenerlos, es decir, que sea un delincuente de los que nosotros llamamos primario, es decir, la persona es la primera vez que tiene problemas, pues es algo bueno para él y se le tiene en cuenta como circunstancia genérica o circunstancia de menor punibilidad para efectos de la pena. Ahora, ¿cómo es que estas circunstancias genéricas o estas circunstancias específicas afectan el marco punitivo? Vamos a verlo. Todo lo que sea genérico, todo lo que ustedes encuentren de carácter genérico, sea agravante o sea atenuante, no va a afectar el marco. Lo que va a afectar es algo que se denominan los cuartos de punibilidad. Ustedes aún no los han visto, pero los van a ver ahorita. Afecta los cuartos de punibilidad. ¿Listo? Todo lo que sea genérico. Acá. ¿Listo? Y también acá los atenuantes genéricos afectan los cuartos de punibilidad. Mientras que lo que sea específico, todo lo que sea específico, nos va a modificar los llamados marcos punitivos, que eso es lo que nos interesa. Afecta el marco. Profe, ¿pero qué es el marco punitivo? Pues eso que ustedes sacaron el viernes, que se llaman los mínimos y los máximos. Eso es el marco punitivo. Entonces, eso se va a ver modificado por estas circunstancias, por todo lo que sea específico. ¿Qué se me hizo acá? Acá, listo. Por todo lo que sea específico. ¿Listo, doctores? ¿Entendieron cómo funciona? Para poder hacer ahora sí un ejercicio. Les voy a quitar esta parte de acá para que ustedes vean
porque esto es mucho más grande, este cuadro es gigantesco, y entonces esto les puede generar una distracción ahí o una suerte como de... Ay, no puedo borrar esta joda. Como una especie de distracción y no quiero que se distraigan en esto. Ahorita la van a ver porque estaba ahí, porque es más grande de lo que pensaban. ¿Listo? Entonces realmente va a quedarnos así. ¿Listo? Todo lo que sea específico afecta el marco punitivo. Es decir, el mínimo y el máximo. Y todo lo que sea genérico lo vamos a tener en cuenta en los cuartos, que es más adelante en el proceso de individualización de pena. ¿Puedo borrar, doctores? Sí, señora. Doctora. Tomen la foto con lo que quité de ahí, porque después dicen, mire, profe, que no sé qué. Listo, ya. Listo, ok. Borremos ahora. Y ahora sí vamos a hacer el ejercicio aprendiendo o utilizando lo que acabamos de aprender. Yo les había propuesto el siguiente ejercicio. Y es que vamos a imputarle, vamos a sacar la pena de un señor en calidad de, compliquémosla todavía más, cómplice de hurto calificado y agravado, tentado. Son ejercicios que uno no le pone jamás a ustedes en un parcial si no es para tirárselos, literalmente. Hurto calificado, entonces agravado, tentado, que esto es artículos... Esto va por el 27, 29, 229, 230, no, 239, inciso segundo, 240, inciso segundo, y 241, numerales 10 y 11 del Código Penal. Esa es la imputación del caso, sin circunstancias de mayor punibilidad. Se oye horrible, ¿no es cierto? Y lo es. Cuando lo empecemos a hacer se van a dar cuenta que es terrible y que por eso lo explico en clase. Un ejercicio de estas magnitudes para que no les genere a ustedes inconvenientes. ¿Listo? Lo que yo quiero es que aprendan y no que se peguen una enredada ahí de padre y señor mío. Este ejercicio lo vamos a mantener ahí porque lo más seguro es que el tablero no nos va a alcanzar para hacerlo todo. Entonces vamos a empezar haciendo este ejercicio desde donde conocemos, desde el paso número 1 del Código Penal, del proceso de individualización de pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Leer las normas que vamos a aplicar. Vamos a empezar por las normas de carácter punitivo, es decir, todo lo que se refiera al delito como tal. Esas se llaman 239, inciso segundo, 240, inciso segundo también, y 241, numerales 10 y 11 del Código Penal. ¿Para qué? Para que veamos cómo es hacer lo que hicimos el viernes frente a estas normas, que es determinar cuántas veces han sido modificadas y qué penas traen para determinar si las aplicamos al caso concreto o no. Esto ocurrió hoy en Bogotá. Hechos de hoy en Bogotá. Listo. Vamos a dejar descansar un poquito la armoniosa voz de la doctora Diana y vamos a molestar a otro compañerito o compañerita con la lectura del caso de estas normas para empezar a trabajarlas. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura, doctores? Doctor Hugo Espina. ¿Qué número, doctora? 239. Artículo 239, inciso 2. La pena hurto. La pena será de prisión de 16 a 36 meses cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. La pena será hurto de... calificado
16 a 36 meses. Ok, vamos a leerla como estaba originalmente, doctor. Es decir, con la pena en años. ¿Alguien la tiene en el código de Google? ¿Con la pena en años? ¿Cómo estaba en la ley 599 de 2000 original? La pena será de prisión de 1 año a 2 años, doctora. Ahora sí, entonces vamos con la ley. Obviamente ustedes no, o sea, vamos a hacer todo esto, pero porque les estoy explicando cómo se hace. Entonces, la pena del inciso segundo era de pena de 1 a 2 años. ¿Qué modificaciones trae el artículo? El 239. El artículo de la ley 890. Ok, ley 890 de 2004, artículo 14, ¿que cuánto es que aumenta? A la mínima la A la mínima la tercera. Una tercera parte de la mínima y media de la máxima. Entonces queda, aumenta una tercera parte al mínimo y la mitad al máximo. Profe, ¿me pongo y saco la pena? No, todavía no. Apenas estamos analizando las normas que vamos a aplicar. 240, inciso segundo. ¿Cómo aparece? Vamos a leerla primero en el código de Google. Inciso segundo. Cuando la violencia se ejerza sobre las personas, o cuando se ejerza violencia sobre las personas. ¿Cuánto era la pena? En la ley 599 de 2000. Bueno, creo que primero estaba la ley 733, pero no estoy muy segura. Bueno, ley 599. La pena será de prisión de 6 a 14 años. ¿Perdón, doctor? De 6 a 14 años tengo yo en mi código. De 6 a 14 años. Ese es el inciso 1. No, la pena será en prisión de 4 a 10 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas. Vamos a revisar eso porque no estoy segura de lo que me está Texto diciendo. modificado por la ley 813 del 2013, ese es el anterior. Es un anterior. Pero está la última modificación, doctora, la de la 1142 de 2007, que es la que habla el doctor Edgar. La pena será de prisión de 6 a 14 años. Permítame en un segundo Y el, quiero poner y el acá inciso 2 tiene otra pena. Un momentito, por favor, vamos a revisar el código juntos. Voy a buscarla aquí y se las voy a colocar en pantalla. Está la del 813 y está la En eso, 599. de una vez salimos de la duda, ¿listo? Permítame en un segundo que está abriendo el Google. Sí, señora. Compartir. Listo. ¿Están viendo ahora sí Google? ¿En pantalla? Sí, doctora. Listo. Sí, doctora. Entonces, miren acá, ley 599-2000, consulta la norma, entro a la Secretaría del Senado y vamos a ver el artículo 240 del Código Penal. Entonces, dicen el inciso segundo, miren, aquí en el inciso 1 nos trae una pena que es de 6 a 14 años, pero ese es el inciso primero, esa no la necesitamos. Necesitamos la del inciso segundo, que es esta de acá, que es la pena, será de 8 a 16 años. Pero ojo, esta pena de 8 a 16 años es la que aparece actualmente, que es la de la ley 1142 de 2007. Entonces, tenemos que empezar a organizar las normas. Entonces, si esta es la actual, la ley 1142 de 2007, la vamos a colocar al final. Vamos de nuevo a pantalla. Acá, ¿dónde están? Acá. Listo. Entonces, comencemos aquí. Entonces, ley 1142 de 2007. ¿De cuánto, perdón? ¿De 8 a 16? ¿Cuánto está actualmente? De 8 a 16 años, doc. Gracias, doctor, muy querido. De 8 a 16 años. Pero hay unas normas anteriores. Vamos a ver las normas anteriores porque este código ha sido, esa norma ha sido modificada varias veces. Entonces volvemos a la ley 599 de 2000 acá y le damos aquí clic en vigencia. ¿Listo? Acá aparece jurisprudencia de la Corte Constitucional. Eso no lo necesitamos. Legislación anterior. Mira. Legislación anterior dice,
Texto modificado por la Ley 813 de 2003 con las penas aumentadas del artículo 14 de la Ley 890. Es decir, esta es la segunda modificación. Entonces vamos ahora a incluir la primera. La primera es esta, Ley 813 de 2003. Y vamos a buscar el inciso segundo. Tenía pena de 4 a 10 años. Véanla. Ley 813 de 2003. Entonces, cierro acá y vuelvo a la pantalla. Acá. Ley 813 de 2003. Ay, luego vamos a encontrar acá la ley 599 de 2000, que ahí no nos la nombran, pero ahí está. Y luego la ley 890 de 2004. Comencemos. Ley 813 de 2000. ¿Cuánto fue que nos dijo que estaba la pena? Volvamos otra vez para que no se nos confunda. Ley 813 de 2000, inciso segundo. Pena de 4 a 10 años. ¿Listo? Entonces la colocamos acá. De 4 a 10 años. Ley 599 de 2000. Esa sigue con la misma pena que ustedes no la ven ahí. De 4 a 10 años. La ley 890 de 2004. ¿Cuánto aumenta? Aumenta en una. ¿Cuánto? Un tercio de la mínima y la mitad de la máxima. Y la mitad de la máxima. Y la mitad al máximo. Y finalmente la ley actual, que es la ley 1142 de 2007, que va de 8 a 16 años. ¿Listo? Ahí está todo el recuento normativo del 240, inciso segundo. Ahora, vamos con el 241, numerales 10 y 11. Entonces, dejo de compartir la pantalla y vamos a volver a nuestro código penal de Google. Entonces, aquí gracias a Dios tenemos el 241 pegadito y de una vez me dice, mira, numeral 10, con destreza o arrebatando cosas o objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto. En establecimiento, numeral 11, en establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte público. El tipo penal, perdón, el nomen juris del artículo es circunstancias de agravación punitiva. Esas circunstancias de agravación punitiva son específicas o genéricas, doctores. Vean lo que dice el artículo. Específicas. ¿Específicas para qué delito? El hurto. Al hurto. Para todos los hurtos. Aparecen ahí, para los hurtos. ¿Listo? Y dicen que el fiscal le imputó el numeral 10 y el numeral 11. Y vamos a hacer el mismo recorrido. Sabemos que esta es la pena actual, la ley 1142 de 2007. Y dice, la pena imponible, de acuerdo con los artículos anteriores, aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Comenzamos el recuento de la ley. Vuelvo aquí. Entonces, comenzamos con la ley 1142 de 2007. Espérate, hagámosla más abajito para que no nos genere problemas. Ley 1142 de 2007. Aumenta el marco punitivo de... ¿Cuánto a cuánto? ¿Cuánto está el 241? ¿Cuánto sube? La mitad a las 3/4 partes. No te escucho, doctora Diana. ¿Señora? La mitad de las 3/4 partes, doc. Eso. De la mitad a las 3/4 partes. Listo. Ahora, vamos a ver cómo estaba la ley antes del 2007. Entonces dejo de compartir y les comparto código Google.
Vamos entonces aquí a legislación anterior y dice que este texto fue modificado por la ley 1142, legislación anterior. Ley 599 de 2000 y dice, la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de 1/6 parte a la mitad si la conducta se cometiere. Entonces, mira, aquí solo ha sido modificado una vez. Ponemos entonces el texto como estaba antes. Ley 599 de 1/6 parte a la mitad. Dejo de compartir y vuelvo acá. Ley 599 de 2000 aumenta de 1/6 parte a la mitad. Profe, ¿y ahí no va la ley 890? No, señor, porque las circunstancias de agravación y de atenuación no fueron afectadas por la ley 890, solo los delitos en particular. ¿Listo? Todo, recuerden que el artículo 14 dice que se aumentará todas las penas del Código Penal, de todos los delitos. Y este no es un delito, es un agravante de delitos. ¿Listo? Ahora, ya tenemos esas normas ahí. Ya analizamos el 239, 240 y 241. ¿De cuándo es la fecha de los hechos del caso que vamos a utilizar? Hoy. De hoy, ¿no es cierto? En Bogotá. Entonces, en el artículo 239, doctores queridos, ¿cuál de las penas vamos a utilizar? ¿La de la ley 599 o el aumento de la 890? El aumento de la 890. 890, doctora. En el 240, ¿cuál vamos a utilizar? ¿La 813, la 599, la 890 o la 1142? La 1142. 1142. Del 241, numeral 10, ¿vamos a utilizar la ley 599 o la 1142? 1142. Listo. Claro, cuando ustedes ya tienen más nivel en individualización de pena, pues saben que si los hechos son de hoy no hacen todo ese recuento de penas, ¿no? Si nos aplica como está el código hoy y ya. Pero es que quiero que lo hagamos así para que ustedes se acostumbren a hacer el recuento legislativo por si de pronto alguna circunstancia cambió. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a eliminar todos los que no vamos a utilizar. Entonces, eliminamos este. Este sí lo dejamos. Eliminamos 813, 599 y 890. Y 241 numerales 10 y 11, utilizamos entonces solamente la que se refiere a la ley 1142. Listo. Ahora, mis doctores bellos, concentrados en todo lo que estamos haciendo para que no se pierdan. De las normas que están aquí en el caso, ¿cuáles ya utilizamos? ¿Cuáles ya estuvimos estudiando? La 239, la 240 y la 241. 239, 240 y 241, numerales 10 y 11. Eso es para que lo vayan teniendo en cuenta porque tenemos que haber utilizado todas las normas en el proceso de individualización de pena. Ahora, con esto que tenemos aquí, ahora sí vamos a sacar lo que hicimos el viernes, que es sacar el marco de punibilidad. Cuando se utiliza un delito que tenga pena propia, el anterior desaparece. Me explico. En el 239, inciso segundo, ustedes encuentran el hurto. Y ahí les dice que la pena para el delito de hurto será de, ¿cuánto era anteriormente? De 1 a 3 años. Eso. De 1 a 3 años. A 2 años. ¿A 2? Gracias. De 1 a 2 años con el aumento de la ley 890. ¿No es cierto? 1 a 2 años con el aumento de la ley 890. Claro, porque el aumento va en proporciones, tenemos que hacérselo a algo, y entonces sería a la pena que teníamos antes. Pero el delito que sigue, que es el 240, inciso segundo, trae una pena propia, y la pena es de 8 a 16 años. Cuando los delitos traen penas propias, se elimina el delito anterior. Me explico.
El delito, nombrado así en general, se llama hurto. Ese es el tipo penal básico, que es el 239. Pero cuando ya hablamos de hurto calificado, dejamos de tener en cuenta el 239 y partimos de las penas del inciso que corresponde al 240. Igual con el homicidio. Ustedes ven homicidio, artículo 103, que es el tipo penal básico, y en los agravantes del homicidio, que es el 104, aparece una pena propia. Entonces se toma el homicidio con la pena que aparece en el 104 y no con la que aparece en el 103. Así en el hurto, cuando aparece penas del 240 inciso segundo, se parte de la pena que corresponda en este artículo y no se tiene en cuenta la del 239. Profe, ¿por qué? Porque el tipo penal se convierte en básico entonces como hurto calificado y ya no como hurto simple. ¿Me hice entender, doctores? ¿Sí o no? No, profe. Señora. Qué pena, para mí está muy enredado. Ya les explico. También, profe, qué pena. No se preocupen. A ver, vamos a colocarle todos los hechos a este caso. Resulta que son dos personas, ¿listo? Que hurtaron un celular de 1 millón de pesos a una persona mientras caminaba. Modalidad raponazo. O sea, lo raponaron y salieron con él. Raponazo. Y a la vez lo intimidaron con un arma cortopunzante. Luego huyeron en un taxi. ¿Listo? Eso fue lo que hicieron. Y eso lo hicieron dentro de un centro comercial. Eso fue todo lo que hicieron las personas. Entonces, comencemos. 239, ¿por qué? Pues porque allí nos describe qué es el hurto. Si tú ves el 240, en el 240 no nos dice que es un hurto. ¿Dónde nos dice que es un hurto? En el 239 y dice, el que se apodere de cosa mueble ajena. Eso es un hurto. Entonces, siempre que nos hablan de hurtos, nos hablan del 239. Pero ojo, nos dicen que a estos señores les imputaron, además del 239, el 240 inciso segundo, ¿por qué? Porque realizaron violencia sobre las personas. ¿Cuál fue la violencia de estas personas? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cómo se traduce la violencia en el caso? El elemento cortopunzante. Muy bien. La intimidación con arma cortopunzante. Eso se convierte en un calificante, que es el del numeral, el del inciso segundo del 240, que dice cuando se ejerza violencia sobre las personas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más hicieron? Numerales 10 y 11. Si ustedes leen los numerales 10 y 11 del Código Penal, van a encontrar que el numeral 10 dice arrebatando cosas que las personas lleven consigo o por dos o más personas. En este caso, ¿arrebataron? Sí, señora. Sí, señora. Sí, ¿Cuántas claro. personas eran las que Robaron, estaban sí. realizando el hurto? Dos. Dos. Muy bien, ahí está el numeral 10. ¿Listo? Numeral 11. El medio de transporte público en lugar abierto al público o en establecimiento público. ¿Dónde realizaron el hurto? Centro comercial. En el centro comercial. Ahí está, numeral 11. Ya vieron de dónde sale cada uno, ¿no es cierto? Ustedes dentro del hurto, cuando vieron penal especial, vieron que habían diferentes clases de hurto. Que habían los hurtos llamados simples, los hurtos calificados, los hurtos calificados y agravados, los hurtos agravados, entre otros. Ustedes vieron el hurto entre condueños, ustedes vieron el hurto para el uso, el hurto de cabezas de ganado que se llama abigeato. Todas esas modalidades de hurto las vieron ustedes. Nos vamos a concentrar en las básicas, simples, calificados, calificados y agravados. Los hurtos simples son los que están en el artículo 239. ¿Listo? Por ejemplo, yo
ingreso a uno de los salones de la universidad y alguien dejó ahí la maleta mientras estaban comiendo algo en la cafetería y yo aprovecho y abro el bolso de esa persona y me robo 100.000 pesos que tenía entre la billetera. ¿Yo violenté a alguien? No. ¿Violenté algo? Es decir, Sí, pisé algo sí, pero propiedades, alguien no. hice algo, dañé las cosas para poderme No. robarlo. No. No. Eso es lo que se llama un hurto simple. Ahora, los hurtos calificados son los del 240, que ustedes ven que ahí hay un montón de circunstancias de calificación y dice, ojo, si se realiza con violencia sobre las personas, si se realiza después de haber, o sea, si la violencia tiene después de, se efectúa después de haberse robado la cosa, si usted vulnera sus seguridades electrónicas, si usted realiza violencia sobre las cosas, si usted utiliza llaves, ganzúas, escaleras, todo eso son calificantes. Luego, si se da alguna de las circunstancias de calificación, ya no hablamos de un hurto simple. Y si ya no hablamos de un hurto simple, doctores, pues ¿cuál artículo desaparece? El del hurto simple, que es el artículo 239. Ese ya no lo tenemos en cuenta. Solo lo tendremos en cuenta para saber qué es un hurto, pero ya no para la pena. ¿Me hice entender? Totalmente, sí, señora. Sí, señora. En este caso, ¿tenemos algún calificante del hurto? Que son los del artículo 240. Profe, le escucho entrecortado. Sí, señora. ¿Tenemos algún calificante del hurto? Sí, señora. Arma cortopunzante. El arma cortopunzante. Y si se da alguno de los calificantes del hurto, no tenemos en cuenta la pena del 239. Sino que tenemos en cuenta la del 240 y sobre esa agravamos la pena. Ahora, si no se da ninguno de los calificantes, estaremos ante un hurto simple o ante un hurto agravado. Y entonces ahí sí tendremos en cuenta el 239. Sí. Entonces, por ejemplo, si es una persona que aprovechó y se metió a un almacén como el Éxito y se empacó una libra de chocolate entre la ropa, esa persona ¿violentó a alguien para robarse la libra de chocolate? No. 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 ¿Vulneró seguridades electrónicas terribles, pues, que tenía la libra de chocolate? No, no es cierto. ¿Esta persona realizó el hurto dentro de un establecimiento abierto al público? Sí, claro. Sí. Claro, que esa es una de las circunstancias de agravación, de las del 241. Entonces ya no hablaremos de un hurto simple, sino de un hurto agravado. Y tendremos en cuenta el 239 y el 241. Pero en este caso, nosotros tenemos un hurto ¿qué? Simple, calificado y agravado. ¿Calificado? ¿Cuál? Calificado. Véanlo aquí Calificado, arriba. doctor. ¿Qué clase de hurto tenemos acá? Calificado y agravado. Calificado y agravado. Entonces, si hay calificante, desaparece el 239. Si hay agravante, mantenemos el 241. Entonces, vamos a utilizar las penas del 240 con las del 241. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, esta pena que tenemos aquí, como hay un calificante, ya no la vamos a tener en cuenta. Y desaparece. Ahora sí, empecemos el proceso de individualización de pena. Pena de 8 a 16 años. Esa pena del 240, inciso segundo, ¿va con 890, doctores? ¿Cómo así? Sí, señora. No, señora, con 1142. Sí, señora, porque el 240 lo tipifica. Ojo, 240 modificado por la ley 1142 de 2007. ¿Irá con la ley 890 de 2004? No, señora. No, señora. No, ¿Por qué no es que es la última modificación? Recuerden lo que habíamos hecho antes. La ley 890 de 2004 solamente opera si no hay modificaciones posteriores. En este caso tenemos una modificación del 2007 y estamos aplicando la pena para hechos del daño 2020. ¿Cuál es la pena vigente en la ley, perdón, en el 240
en el año 2020? ¿Es la de ley 1142 de 2007 o es la de 2004? Al 2007. Al 2007. Listo, entonces no tenemos 2007. en cuenta la 890. Entonces, como no tenemos que hacer el aumento de la ley 890, ¿qué hacemos con ese mínimo y ese máximo de 8 a 16 años? Multiplicarlo por 12 para pasarlo a meses. Muy bien, doctora, solo pasarlo a meses. Entonces, pasar a meses. Cojo los 8 años, que son el mínimo, 8 años, y lo multiplico por 12. 8 por 12, ¿cuánto da? 96. 96 meses. ¿Y el máximo? 192. A 16 años lo multiplico por 12 y me da 192. 192 meses. ¿Listo? Esto que acabamos de obtener, doctores, esto que acabamos de obtener se llama el marco punitivo. Marco punitivo. Estos mínimos y máximos. Pero el marco punitivo se ve modificado por alguna circunstancia específica, agravante o atenuante, doctores. Sí. ¿Hay algún agravante o atenuante específico que se haya tenido en cuenta en este caso? Sí. ¿Cuál? Los numerales 10 y 11 del 241. Muy bien, doctora. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicárselas a este marco punitivo, porque ustedes vieron en la diapositiva anterior, perdón, en lo que les coloqué en el tablero anterior, que todo lo que sea específico modifica el marco punitivo. Entonces, usted no puede pasar al siguiente paso hasta que haga todas las modificaciones del marco punitivo. Entonces, en este caso, usted tiene que aplicar ahora el 241 numerales 10 y 11. ¿Qué dice? Aumenta de la mitad a las 3/4 partes. Es decir, que usted tiene que aumentar este marco que tiene acá, este mínimo y este máximo, de la mitad a las 3/4 partes. Pero ahí es donde viene el verdadero problema. Dice, ¿a dónde aplico qué? Es decir, dice, ¿a dónde va la mitad? ¿A qué parte se aplica? ¿Si al mínimo o al máximo? No. ¿Y las 3/4? Al máximo. No, ¿dónde dice? Lee el 241, doctora querida. ¿Dice a dónde aplica la mitad y dónde aplica las 3/4? Dice que se aumenta Yo no veo. de la mitad a las 3/4 partes. Por eso, pero no dice a dónde va la mitad y a dónde iban las 3/4, ¿no es cierto? No, señora. Señora. Ese es un problema. Cuando nosotros encontramos normas como estas, que no nos dicen a dónde van las porciones, tenemos que aplicar una norma adicional del proceso de individualización de pena, que se llama el artículo 60 del Código Penal, que trae varias reglas para determinar cuál es la que se aplica en cada caso en concreto, dependiendo lo que diga el artículo. Acá les coloco. Artículo 60 del Código Penal. Listo. Van a ver cómo es que funciona, porque recuerden, esto lo vamos a hacer es porque no nos dice a dónde va la mitad y a dónde va las 3/4. Le voy a pedir el favor al doctor que leyó ahorita, que no recuerdo cómo se llamaba. Ay, carambolas. Hugo, doctor. Al doctor Hugo, por favor. Doctor Hugo, vamos a leer con calma el contenido del artículo 60 del Código Penal. Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y los máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras, los dichos límites aplicarán las siguientes reglas. Primero, si la pena se aumenta o disminuye en una porción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la fracción básica. Para ahí, doctor Ospina. Dice, si la pena ¿se aumenta o se disminuye? Dice, ¿se aumenta qué?
Se aumenta o se disminuye en una proporción determinada. Ok. ¿Se aumenta o se disminuye? Es decir, esa regla sirve tanto para aumentar como disminuir. ¿En este caso nos sirve? ¿Estamos aumentando o disminuyendo, doctores? Aumentando. Estamos aumentando. Entonces, ¿nos sirve la regla? Sí. Sí. Ahora dice, pero se aumenta o se disminuya en una proporción. ¿Cuántas proporciones tenemos acá? 3/4 Dos. partes. Tenemos dos proporciones, una mitad Y una máxima. y una unas 3/4. 3/4. Es decir, tenemos la proporción 1, que es de la mitad, y la proporción 2, que es de las 3/4. ¿Nos sirve la regla, doctores? No. No, porque ahí dice que solamente tiene que haber una proporción y aquí tenemos dos. ¿Me hice entender frente a ese primer análisis o no? Porque no puedo seguir adelante si no me están entendiendo. Sí. ¿Entendieron todos? ¿Sin pena? Sí, doctora. Listo. Ahora, entonces la regla 1 no nos sirve para el caso. Regla 2, doctor Ospina. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Ok, nos dice, si la pena se aumenta hasta, en este caso, aumenta, nos sirve, hasta. El artículo 241 en alguna parte dice hasta, aumentará hasta, léanlo. El 241 dice hasta, ¿sí o no? No. Doctores, ¿dice hasta? No, no dice hasta. Dice aumentará Si no la dice mitad hasta, de las no nos 3/4 partes. No, si no dice hasta, no nos sirve. Y además tampoco nos sirve porque dice que es una proporción. Aumenta hasta en una proporción. Y aquí ni dice hasta, ni es una proporción. Tenemos dos. Dos proporciones. ¿Nos sirve la regla, sí o no? No, no señora. No, señora. No sirve. Siguiente regla, doctor Ospina. Número 3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. ¿Aquí estamos disminuyendo? No, doctora. Aumenta. ¿Dice hasta? No, ¿Es una proporción? son dos. Entonces no nos sirve la regla. Siguiente regla. Cuarto. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Listo. ¿Estamos aumentando? Sí, señora. ¿Cuántas Sí, proporciones? señora. Dos. ¿Nos sirve la regla? Esa es, ¿no? Ahorita no. ¿Sirve o no sirve, doctores? Sí sirve. Sí es. sirve. Esta es la regla que necesitamos. La vamos a colocar aquí. Permítame en un segundo, la coloco acá. Listo. Si la pena se aumenta en dos proporciones, ¿la mayor o la menor, doctor? La menor. La menor se aplicará al mínimo Y la mayor al y máximo. la mayor al máximo. Y la mayor al máximo. Esta, doctores, es la regla que vamos a utilizar para este caso. Profe, ¿cómo sé cuál necesito? Pues usted va comparando las reglas con lo que dice el artículo. Aquí el que estamos aplicando es el 241 y el 241 aumenta en dos proporciones sin decir hasta. Entonces nos sirve, es la regla número 4 del artículo 60 del Código Penal. Esa es la que nos sirve para este caso. Y la vamos a aplicar. ¿Cómo la vamos a aplicar? Acá. Listo. Yo sé que muchos de ustedes son unos tesos en matemáticas y en lógica y de toda esta vaina, pero de pronto hay muchos que, como yo, no somos muy brillantes para esto. Y entonces eso nos genera una serie de inconvenientes y frustraciones porque nosotros no entendemos lo que los demás entienden. Entonces, para eso, a mí me ha funcionado algo de primaria. Y es graficar el fraccionario para saber
cuál es más pequeño y cuál es más grande. Entonces, ¿cómo graficábamos por fraccionarios nosotros? Entonces, acá vamos a fijar la unidad. Y aquí vamos a tomar la mitad. Vamos a graficar la primera proporción, que es esta. Recuerdan que a nosotros nos enseñaron esto y nos decían, esta es la unidad, la divides por lo que está abajo, esto de acá, y tomas lo que está arriba. Entonces tomamos lo que está arriba. Y queda nuestra primera proporción graficada, que es la que tenemos aquí, la de la mitad. ¿Listo? Y ahora vamos a graficar la otra fracción, que son las 3/4. Entonces dibujo la unidad, la divido por abajo, son 4 porciones. ¿Y cuántas tomo, doctores? 3. Muy bien. 3, doctor. ¿En cuál de las dos que están aquí dibujadas, de las dos fracciones, que están graficadas, quedó más pastel? Es decir, ¿en dónde tomé menos? ¿En dónde comí menos? En medio. En la mitad. En la mitad. En medio. Entonces, ¿cuál es la porción más pequeña? ¿Dónde comí menos? 3/4. ¿De dónde comí menos, doctores? De la mitad. De la mitad, muy bien. Medio. Es la porción más pequeña. Entonces, ¿la mitad a dónde la aplico? Según la regla. A la menor, al mínimo. La menor al mínimo. Muy bien. Entonces, al mínimo tengo que aumentarle la mitad. Y al máximo tengo que aumentarle ¿cuánto? Las 3/4 partes. Las 3/4 partes. Arriba quedó 12. Sí, sí, sí. Ya me había dado cuenta hasta ahorita. Gracias. Listo. Ay, carambola. Espérate que me salí. Compartir pantalla por acá. Ya. Y así es como se aplican las reglas del 60. Siempre que encontremos un artículo que nos hable de proporciones sin decirle cómo nos afecta, si al mínimo o al máximo, tendremos que aplicar alguna de las reglas. Y aquí tendremos que aplicarlas. Entonces, ahora sí, pasemos a la parte matemática y hagamos la operación. Entonces, al mínimo, que son, ¿cuánto? 96 meses. Muy bien, 96 meses. ¿Le voy a qué? Dividir en 2. Dividir por 2. Lo dividimos en 2 y eso nos da 48 meses. ¿Qué hago con esos 48 meses? Sumarle 96. Le sumo los 96 meses originales y eso me da 144 meses. 144 meses. Ahora, al máximo, ¿que son cuánto? 192 meses. 192 meses. ¿Qué le hago? Lo divides en 4. Lo divido en 4 y ¿cuánto me da? $48. 48. ¿Y eso qué le hago? Le sumas 192. Los 192 iniciales. ¿Cuánto me da? 240. 240 meses. Ahora, este nuevo mínimo y este nuevo máximo que tenemos aquí, esto de acá, este mínimo y este máximo corresponden justamente a las normas que tenemos tachadas, es decir, ya aplicamos el 239, el 240 y el 241 numeral 10 y 11, pero resulta que ahí aparecen otras normas. Tendremos que ver cómo es que se aplican esas normas. Acá hay un error, no es
artículo 27 y 29, no es el 229, este desaparece de acá. ¿Cuántas normas nos falta aplicar? ¿Cuántas normas no están tachadas, doctores? La 27 y la 29. La 27 y la 29. ¿La 27 a qué se refiere? Léanla, por favor. Doctora, qué pena, yo tengo una inquietud. 27 y la 30 son, porque aquí es cómplice. Señor doctor. Dice que se suman las 3/4 partes, porque solo se están sumando 48, se estaría sumando una sola cuarta parte. Tienes toda la razón, doctor. Está mal aquí la pena. 48 y esto toca multiplicarlo por 3. Por 3. Multiplicarlo por 3, ¿y cuánto da? 48 por 3. 144. 144 meses. Ya eso sí le sumo los 192 inicial que tenía y eso me da 360, creo. 336. 336 meses. Muchas gracias, doctor. Tenías toda la razón. Entonces, este mínimo y este máximo, ahora sí, corresponden a la pena del 239, 240 y 241, numerales 10 y 11. Ahora, nos falta el 27 y nos falta el 30. El 27 se refiere a qué modalidad. ¿Doctores? ¿De qué habla el 27? Tentativa, doctora. Por eso es que está aquí, porque mire, dicen que el hurto quedó tentado. Malo, malo, los tipos los alcanzaron a capturar. Intentaron huir en un taxi, los capturaron y recuperaron el celular. Entonces quedó en tentativa, 27. Y el artículo 30 nos habla de los partícipes. Y nos habla que los partícipes son el determinador, el cómplice y el interviniente. Y a este señor le están juzgando en calidad de ¿qué? De cómplice. Cómplice y aquí tentativa. La complicidad y la tentativa son otras de las circunstancias que vuelven a modificar los mínimos y los máximos. Entonces toca volver y aplicar ahora a este nuevo mínimo y a este nuevo máximo la tentativa y después la complicidad. Por eso es que el paso 5 es tan difícil, porque desde que haya una o varias, aquí le puse un caso con todos los juguetes, varias circunstancias que modifiquen la punibilidad, nos toca volver y quitarle al mínimo y al máximo y estar todo el tiempo jugando con los mínimos y los máximos, modificando lo que dice cada uno de los artículos. ¿Listo? Ojo, necesito que tomen copia de este pantallazo porque tengo que borrar. Y lo más seguro es que este caso lo desarrollamos entre hoy y mañana completo. Apenas vamos en el paso 5 y ni siquiera lo hemos terminado, porque nos falta la tentativa y la complicidad. Pero necesito el tablero para explicarles todas las circunstancias que modifican el marco punitivo. ¿Listo? Ya la enviaron, ok, listo. Borro. Entonces, borro todos los dibujos. Profe, ¿y esto de verdad es así de difícil? Es así de difícil con casos tan complicados como el que les acabo de poner. Con la mayoría no es así de difícil. Pero miren el caso, simplemente es un simple ladrón, un par de ladrones que arrebataron un celular a una persona. Eso pasa todos los días en el país. Todos los días. Entonces, esos procesos de individualización de penas y sencillitos como para párvulos de derecho, rara vez se dan, por lo general se dan así, que son más complejos. Entonces, les voy a explicar aquí, les voy a armar un esquemita de ahora sí, todas las circunstancias que modifican los marcos punitivos. Entonces, ustedes van a encontrar, modifican, si está alguna de estas circunstancias, ustedes ya saben que al mínimo y el máximo, ustedes no pueden pasar a los demás pasos, ni al 6, ni al 7, ni al nada, hasta que apliquen todas las circunstancias que operan en el caso. ¿Cuáles son las circunstancias que modifican los marcos punitivos o que modifican el marco punitivo? Aquí. El marco punitivo. Entonces, la modifican la ley 890/2004. En los casos en que opera, ¿no? ¿Cuál más? Las circunstancias agravantes y atenuantes, pero solo las específicas. Las genéricas aquí no afectan esto, afectan otra cosa.
específicas. La calidad de determinador. No, determinador no es de interviniente, es así. Y la calidad de cómplice. Cómplice. La figura de la tentativa. La ira o intenso dolor. La marginalidad o pobreza extremas. ¿Cuál más me hará falta? Tentativa, ira, marginalidad, interviniente, cómplice, agravantes, atenuantes específicas. Creo que esas son todas. Si en su caso, como en el que estamos analizando ahorita, usted encuentra alguna de estas, usted no puede pasar al paso 6 sin haber afectado todo el marco punitivo con cada una de estas. ¿Listo? Entonces, en el caso de nosotros, ya aplicamos las circunstancias agravantes y atenuantes. Bueno, aquí coloquemos calificantes y atenuantes específicas. Ya aplicamos las calificantes y ya aplicamos las atenuantes. Sabemos que la ley 890 en este caso no operaba, entonces no hay problema. Aquí no hay calidad interviniente, pero sí hay calidad de cómplice y sí hay calidad de tentativa. Entonces nos falta aplicar estas dos. Hasta que las apliquemos, no podemos pasar al siguiente paso. Entonces, por favor, copien esta información, que creo que también aparece en las diapositivas, para que la tengamos en cuenta, para mañana continuar con el mismo ejercicio que dejamos el día de hoy, en donde lo dejamos el día de hoy. Aquí. Y acá. ¿Listo? Profe, yo no entendí muy bien eso. Tranquilo, mañana lo volvemos a hacer otra vez. ¿Listo? Hasta que ustedes no entiendan bien el proceso de individualización de pena, nosotros no podemos avanzar, porque si no, no me van a entender penitenciario. ¿Está claro, doctores? Sí, señora. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, doctora. Sí, señora doctora, mil gracias. ¿Copiaron esto? Sí, señora. Sí, doctora. Entonces, vamos a parar ahí porque si sigo aplicando ahorita la tentativa y la complicidad, me voy a demorar más y me voy a pasar del tiempo. Entonces, lo dejamos ahí para que mañana continuemos en el ejercicio con tentativa y complicidad. ¿Listo? En el mismo ejercicio que estábamos haciendo. Y repasamos, sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, doctores, que descansen y bendiciones. Vale, gracias. Igualmente, doctora, Dios la bendiga. Gracias, doctora, por la clase. Gracias, doctora, que estamos